Inglaterra, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Obtuvo la certificación en trauma complejo como terapeuta MDR por la Sociedad Internacional de Trauma y Disociación. Actualmente es pasante de la especialidad en Psicología Criminológica en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es autora de diversos libros y publicaciones. Entre ellos se encuentra Maternidad, Violencia y Crueldad Femenina, La mujer virgen que aplastó a la mujer serpiente, publicado por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y es coautora de los libros Las mujeres en la posmodernidad de la letra viva, Lou Salomé, de las consecuencias que no fuera la mujer quien matara al padre, y Las mujeres en la historia del psicoanálisis. Ambas con el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Sus líneas de investigación han sido los estudios de género, violencia y destructividad. Recientemente, ella también está dedicada al análisis de cómics y actualmente se especializa en el tratamiento de trauma complejo en sus diferentes expresiones. Bien, pues agradecemos muchísimo nuevamente su participación y doctora, pues acá estamos. Gracias nuevamente. Sara, a ver, creo que prendí y apagué ¿Ya me escucho? Sí, sí te escuchas A ver, ok. perfecto. ¿Y se están viendo las diapositivas? Sí, se ve súper bien. Perfecto. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Eh, ok, voy a proceder a leer la conferencia un poco con la intención de que nos dé tiempo de después tener algún tipo de diálogo, ¿no? La conferencia está preparada un poco como para público en general. Traté de no entrar en demasiados tecnicismos ni cosas raras. Y está fundamentalmente basada en un artículo que se publicó en la revista Tramas de la UAM, si mal no recuerdo, el año pasado, que lleva por título igual, ¿no? Algo sobre el cuerpo de Medusa, igual después lo podemos comentar, ¿no? Ok. Entonces, voy a iniciar la lectura. Medusa, como monstruo mitológico, ha funcionado como una de las múltiples representaciones de la maldad femenina. En la narrativa oficial, esta monstruosidad femenina paralizaba a los hombres que la miraban, convirtiéndolos en piedra. Heroicamente, Perseo logra vencerla y decapitarla, entregando su cabeza a Atenea. La historia no tan conocida es cómo Medusa fue transformada en monstruo tras ser violada y embarazada por Poseidón. La diosa Atenea la castiga, la exilia y ordena su muerte. La actualidad amerita revisar las medusas, las Ateneas y los Poseidones contemporáneos que generan y normalizan la violencia por razones de género. Con el mito como representación, desarrolló una propuesta a la luz de la noción del trauma complejo para explorar la violencia femenina contemporánea como resultado de los siglos de maltrato patriarcal, la patologización de la feminidad y la domesticación de la maternidad. La construcción de la mujer como portadora de calamidad comienza en los relatos fundacionales. En la imagen que está en la diapositiva es una imagen de Pandora, que justo es la portadora de la calamidad, ¿no? En el mito griego. Ahora, en el Génesis es la figura de Eva, la que introduce la noción de que el deseo de sabiduría y la curiosidad son motivos de castigo eterno, condenando a la mujer al dolor en el parto y a la subordinación. Sin embargo, existe una figura previa que el canon oficial intentó borrar: Lilith. Según los relatos apócrifos, Lilith fue la primera mujer, creada en igualdad con Adán. Su negativa a someterse y su búsqueda del goce propio la llevaron al exilio y a su demonización como una figura lasciva y peligrosa.
esta dicotomía entre la madre abnegada, derivada de la culpa de Eva, y la mujer demoníaca, basada en el deseo de Lilith, ha servido durante siglos para justificar el control sobre el cuerpo femenino. El patriarcado no solo opera mediante la fuerza física, sino a través de configuraciones sociales, como lo indica el psicoanalista francés Michel Tort en su libro El fin del dogma patriarcal. Tort define el patriarcado el poderío del patriarcado como el monopolio de la atribución filial, el control de la relación entre la madre y el niño, y en este contexto, Elisabeth Badinter, otra psicoanalista francesa, plantea una tesis provocadora, que el amor maternal es en gran medida un constructo ideológico diseñado para sostener la dominación masculina, obligando a las mujeres a una entrega total que las despoja de sus derechos como individuos. Mientras que al padre se le permiten espacios de libertad y ocio sin cuestionar su rol, a la madre se le recuerda constantemente su deber, etiquetando cualquier búsqueda de autonomía como una desatención a sus hijos. En el siglo pasado representó una crisis del patriarcado con su consiguiente caída. La consolidación del capitalismo, el debilitamiento del poder de la religión, los avances científicos y tecnológicos, los movimientos sociales, entre otros fenómenos, fueron descolocando poco a poco el régimen patriarcal. Después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la idea de los derechos humanos universales inspiró la idea de equidad entre diversos grupos humanos. Así, colectivos de las minorías raciales, generacionales y sexuales se han enfrentado al sistema confrontando el dogma patriarcal. El feminismo es solo uno de estos movimientos que lucha por los derechos humanos de las mujeres. Esta lucha inició en los ámbitos políticos y recientemente ha tomado las calles, denunciando abiertamente los abusos de los cuales han sido objeto los cuerpos femeninos durante décadas. Estos movimientos, los movimientos feministas, han sido vistos por la resistencia patriarcal como monstruosidades y a las activistas como locas. Esta interpretación es la que me lleva a plantear o a utilizar la figura de Medusa, quien lejos de ser un monstruo por naturaleza, fue víctima de una doble violencia. La violación por parte de Poseidón y la revictimización de Atenea. Su mirada que petrifica y su ira incontrolable son en realidad mecanismos de defensa ante un trauma insoportable. En la clínica moderna, esta respuesta al trauma se ha patologizado sistemáticamente. Lo que antes la Santa Inquisición llamaba brujería o Freud diagnosticaba como histeria, hoy a menudo se etiqueta como trastorno límite de la personalidad o se reduce a desajustes hormonales bajo el síndrome premenstrual. Al normalizar fisiológicamente los efectos del trauma, la sociedad evita cuestionar la violencia estructural que origina estos síntomas. En 1895, Sigmund Freud descubrió que la sintomatología de sus pacientes era producto de traumas sexuales reales en la infancia. Sin embargo, la implicación de que la burguesía victoriana alegaba tales niveles de abuso fue tan escandalosa que Freud optó por cambiar su teoría de la seducción por la teoría de la fantasía de seducción. Este giro no solo invalidó el testimonio de innumerables mujeres, sino que reforzó la idea de que el sufrimiento femenino es producto de su propia imaginación y no de una realidad violenta. Nuevamente, Medusa era responsabilizada por la violencia de la cual fue víctima. La concepción de la noción de trauma complejo es muy reciente y aún no se incluye en los manuales diagnósticos oficiales, el CIE-10 y el DSM-5. Sin embargo, para la comunidad internacional de profesionales de la salud que trabajamos con víctimas de violencia, resulta un término sumamente poderoso. El concepto fue originalmente propuesto y descrito por la psiquiatra estadounidense Judith Herman en 1992 en un texto titulado Sobre trauma y recuperación,
desde la violencia doméstica hasta las consecuencias de la guerra. En este libro, la autora critica cómo el saber psiquiátrico, psicológico y psicoanalítico ha revictimizado a las personas que sufren violencia, con etiquetas diagnósticas que los culpabiliza de su situación y cuidadosamente evita trabajar con la etiología. El entendimiento del trauma complejo nos permite esclarecer los efectos de la violencia en los sujetos que la experimentan. Los mecanismos de supervivencia del psiquismo son llevados al extremo para sostener la vida y algún apego a la realidad. Las defensas fundamentales ante el peligro son la huida y el ataque. En situaciones de sometimiento, cuando del agresor depende la vida misma, las defensas se tornan contra el sujeto. Se huye hacia adentro, en los mecanismos de disociación, despersonalización, desrealización, y se ataca al sí mismo que no es capaz de defenderse. El peligro permanente compromete todo el sistema desregulándolo. Herman parte de la base de que el organismo busque la regulación como mecanismo adaptativo, y ante el peligro permanente, lo adaptativo es mantenerse alerta, conciliar con el agresor, evitar la provocación y someterse. A diferencia del trastorno por estrés postrauma simple, el trauma complejo altera profundamente la personalidad y la identidad del individuo. Los criterios que Herman propone, que a la fecha son los criterios que se consideran, son los siguientes. En primer lugar, la historia de exposición a un control totalitario por un periodo prolongado de tiempo. En segundo lugar, se observa la desregulación afectiva, que puede mostrarse como disforia, preocupación suicida, autolesiones, ira explosiva o ira inhibida, sexualidad compulsiva o sexualidad exageradamente inhibida. Punto número 3, las alteraciones de la conciencia. Episodios de disociación, despersonalización y amnesia psicógena sobre los eventos traumáticos. El punto número 4 es la alteración de la autopercepción, que de alguna manera deriva justo de las alteraciones de conciencia. En estas alteraciones de autopercepción encontramos sentimientos crónicos de culpa, vergüenza, sentimiento de inutilidad y una percepción fragmentada o dañada de la propia identidad. El punto número 5 es la alteración de la percepción del agresor, que puede incluir una fijación en el depredador como una idealización del agresor, la atribución de un poder total o la adopción de las creencias del agresor. Punto número 6, las dificultades en las relaciones interpersonales, problemas crónicos de confianza, aislamiento, retraimiento social y una vulnerabilidad continua a volver a ser víctima del abuso. Punto número 7, las alteraciones en los sistemas de sentido. Esto se refiere sobre todo a la pérdida de fe, a la desesperanza y una alteración fundamental en la fe en la humanidad o en el sentido de la vida. Utilizando estos 7 criterios, quiero reflexionar sobre el caso de Medusa como representación de la feminidad monstruosa y exponente de las mujeres señaladas y exiliadas en su locura, su violencia y su feminidad patologizada. El primer criterio que Herman plantea es la exposición a lo que denomina un control arbitrario, es decir, una situación de sometimiento a otra persona o a un sistema opresor. La violación de Poseidón claramente forma parte de este ejercicio de poder violento en el ejercicio de Medusa, pero al ser sacerdotisa de Atenea, es también violentada por esta, en un ejercicio de poder que la despoja de su cualidad de persona, transformándola en un monstruo y exiliándolo. Me parece también importante recordar que Medusa, en la historia, en la historia de la mitología, es una víctima colateral de la rivalidad entre Poseidón y Atenea. El segundo criterio, la desregulación afectiva, da como resultado el coloquial humor alterado y la habilidad emocional que, según Schopenhauer, caracteriza a la mujer, que también se observa en las brujas, según la Santa Inquisición, así como en las histéricas freudianas
y las locas borderline del DSM, el número que quieran. La ira incontrolable de Medusa y su poder para paralizar a quien la mira son mecanismos de defensa, producto no solo de la violación, sino también de la violencia de Atenea. El sometimiento obliga a las mujeres a reprimir su agresividad para defenderse, misma que aparece desreguladamente en episodios de irritabilidad, angustia y tristeza que antes eran atribuidos al útero en movimiento y ahora, con el síndrome premenstrual, se atribuyen al efecto de las hormonas, normalizando fisiológicamente los efectos del trauma. Las alteraciones de la conciencia son efectos de la disociación, mecanismo psíquico que emula la huida. Cuando la realidad es demasiado insoportable, lo conducente es desconectarse de ella y del cuerpo mismo. Freud fue muy hábil para identificar esta dinámica en sus pacientes histéricas y entender que las representaciones en el cuerpo, el síntoma histérico, simbolizaban tanto el trauma como su resolución. En este sentido, el poder de Medusa, casi como síntoma conversivo, el poder de Medusa para convertir en piedra a los hombres representa la petrificación de su propio cuerpo violado por Poseidón, la cosificación de su persona por Atenea y la defensa ante nuevos agresores. La bella indiferencia de las histéricas freudianas, los fenómenos de posesión satánica en las brujas y las fallas de juicio en las pacientes borderline también pueden explicarse desde la etiología traumática como mecanismos de defensa y secuelas de los traumatismos psíquicos que la violencia provoca. Lógicamente, estas alteraciones de conciencia provocan transformaciones en la autopercepción. Medusa se transforma en un monstruo. Las víctimas de los abusos sexuales eclesiásticos se convierten en brujas. Las niñas sexualmente abusadas devienen histéricas borderline. Las luchadoras por los derechos de las mujeres devenimos feminazis. La falta de pertenencia y el estigma han sido elementos fundamentales para mantener a las víctimas al margen del aislamiento y la alienación. De ahí que los movimientos como el Me Too cobran una relevancia fundamental desde la perspectiva del trauma complejo. Al poder reconocer que hay otras como yo, otras víctimas, la alienación producto del trauma poco a poco puede desvanecerse y permitir la elaboración del daño, recobrando el estatuto de sujeto hablante y persona con derechos. Un punto complicado de entender para quienes no están familiarizados con los enfoques informados en teoría del trauma es la afectación de que la violencia sistematizada tiene en las dinámicas de relaciones interpersonales o relaciones objetales para los estudiosos del psicoanálisis. Cuando el agresor es una autoridad, una persona de la cual dependo, como es el caso de los niños frente a los adultos o de las mujeres frente a los varones, su violencia puede registrarse como una forma de afecto y se normaliza en una tendencia adaptativa para mantener el vínculo y el amor de esta persona, de la cual se depende o se cree depender. Este es un punto fundamental para entender la violencia por razón de género como una estructura social y cultural que a lo largo de la historia se ha invisibilizado. El último punto del cuadro que les presenté, de la lista, refiere a la desesperanza aprendida, que deriva de la normalización de esta feminidad cosificada. La única forma de romper con la pérdida del sentido es la irrupción violenta de la ira y la indignación, del reconocimiento de los derechos no reconocidos, de las afrentas vividas y las injusticias históricas. Para concluir, entender el cuerpo de Medusa es entender que la irritabilidad, la angustia, la desregulación afectiva no son fallas de carácter ni cualidades de la feminidad, sino cicatrices de un sistema que somete y silencia. Reconocer la raíz patriarcal del trauma complejo es el primer paso para dejar de curar a las mujeres de su propia defensa y empezar a transformar las estructuras que las lesionan. En la clínica psicoanalítica es fundamental, en el trabajo con mujeres, incluir la perspectiva del trabajo con el trauma complejo como una guía para la escucha de los cuerpos monstruosos de las medusas contemporáneas.
El reconocimiento de una feminidad traumatizada nos permite entender la necesidad de una revolución violenta de mujeres cuyos cuerpos, como el de Medusa, han sido desposeídos, cosificados y devaluados. Así como el descubrimiento freudiano de la sexualidad femenina fue malinterpretado y utilizado para patologizar a las mujeres, la noción de una feminidad traumatizada puede también caer en un nuevo estigma para el sometimiento femenino. La intención de estas menciones apunta ante todo a problematizar la necesidad de validar la crueldad y la violencia femeninas como expresiones de las pulsiones de autoconservación que nos posibilitan movernos del lugar de víctimas. Son muchos los colectivos que se han enfrentado al patriarcado, exigiendo sus derechos. Las juventudes, las razas de diversos colores, las sexualidades diversas. Ningún grupo es tan atacado como el de las feministas. Herederas de Pandora, Eva y Medusa, somos las mujeres las que seguimos pagando los castigos de nuestros congéneros, hombres y niños de razas y preferencias sexuales diversas. Somos nosotras a las que no se nos permite demandar violentamente nuestra indignación. Dejo a ustedes la reflexión de identificar las similitudes entre los personajes mitológicos y los contemporáneos. Los poseidones siguen violando medusas en los templos del conocimiento, a veces por rivalizar con otros varones, a veces solamente porque pueden. Las Ateneas siguen castigando a los violadores en las víctimas. Los Perseos siguen cortando cabezas y las medusas seguimos en la lucha. Gracias. Muchas gracias, querida doctora. No sé si pudieras quitar la, 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 la presentación para Ahí está. que quedemos como grupo Sí, sí, sí. y tengamos la opción de participar, de, de dar lugar a pensar en un tema tan interesante en donde lamentablemente el trauma complejo, ha sido visto desde una condición patologizante para las mujeres sin entender todas las condiciones sociales del patriarcado que lo han originado, ¿no? Porque mucho de esto tiene que ver con la violencia, por ejemplo, en nuestro país, hacia las mujeres principalmente, en donde eh, curiosamente, curiosamente, después de la violencia psicológica hacia las mujeres, la segunda violencia más perpetrada hacia las mujeres es la violencia sexual. En México, a partir de los 5 años. O sea, ese es el promedio en donde una mujer empieza a vivir violencia sexual. Y el límite, bueno, estos son datos del INEGI, ¿eh? El límite aprox gira entre los 75 hasta los 80 años. Violencia sexual. Bueno, eso dicen las estadísticas y dicen que por cada 7 mujeres en México, dos no han vivido violencia. O sea, 5 sí, violencia sexual. Y eso es una cosa hasta risoria, ¿no? Porque en realidad no hay mujer en México que no haya vivido algún tipo de violencia sexual, desde el acoso, desde la mirada, desde, ¿no? O sea, hay cosas importantes y que ha causado toda una condición de trauma. Pero bueno, empecemos a pensarle, empecemos a hablar de todo esto que la doctora nos ha comentado ya. No te veo. Ya te vi. Ya me vi. Ya, 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 ya.
¿Quién quiere levantar sus manos, su mano, su que venían pensando, lo que escucharon de la doctora? Que es bien interesante. Bueno, a ver, en lo que se animan los demás, rebotemos tú y yo, para Ah, ya variar. está por acá, Aide. Ok. Hola, buenas tardes. Un gusto. Gracias a la maestra Betty, querida amiga. Gracias, doctora Laura Elena. Estoy en shock, es lo que le puedo decir. No lo había visto, no había reflexionado en el tema, no por lo del trauma complejo, que esto evidentemente sé que es reciente y se sigue desarrollando, sino desde la mirada de las mujeres, ¿no? O sea, le comparto que por ahí de los 24, 25 años llegaron a mi vida 2 libros, pero es psicología junguiana, lo veía como en un análisis junguiano, justamente de como las diosas de cada hombre, los dioses de cada mujer. Pues siempre me ha gustado mucho la mitología, de verdad. Entonces, y ahora verlo desde esta perspectiva es como que empiezo a hacer, estoy haciendo estas como conexiones nuevamente de ver y decir, es que es cierto, iba más allá de solamente patrones de comportamiento, de solamente el cómo pensar, el cómo sentir. Y ahora ver, a mí me impactó cuando cierra usted y dice, es que es verdad, pese a todo lo que ha sucedido en la humanidad, pese a todos los grupos que han existido, pese a todas las luchas, quien seguimos pagando, y me incluyo, porque yo decía, siguen pagando, no, seguimos pagando las mujeres el hecho de luchar, de tener mis derechos, de ser yo, de tomar mis propias decisiones, de tener mi libertad, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y entonces creo que en estas generaciones, o hablo por lo que me toca de lo que yo pueda o me quede por vivir, creo que es no solamente un mensaje, es un trabajo arduo, porque sí hemos experimentado, como usted lo decía, muchas ocasiones, Poseidones, Zeus, Perséfones, todas las mujeres que a través de la historia, de la mitología, a mí me impacta porque han sido violadas, mancilladas, humilladas, secuestradas, y es cierto, son solo las mujeres. Yo no he visto que eso suceda en otro tipo, por ejemplo, hablo de héroes, ¿no? Hablando en este sentido. Pero es cierto, los varones se apoyan. Eh, en un comercial, creo que lo comenté con algún grupo alguna vez, me sorprendió mucho un comercial de deportes de una marca, no lo voy a decir, por respeto a la audiencia, solamente una palomita, ¿no? Y entonces marcaban la diferencia en la cancha. Entonces pasaban como estos caballeros deportistas azotaban la raqueta, lanzaban, no sé, improperios contra algún árbitro, no sé, un referee, etcétera, y lo decían como, es que está regulando la frustración, es que está esperando y concentrándose para volver a la cancha, para el juego. Doctora Laura Elena, y cuando tocaba el turno de las damas, el turno de nuestras mujeres, de nuestras niñas que empezaban la competición y lloraban entre la frustración porque te quitaron un punto, pusieron una falta, etcétera, es verdad lo que usted está haciendo, así tal cual se lo digo y le reconozco y gracias por recordármelo, porque somos las locas, somos las histéricas, somos las exageradas, o sea, está anulado. Y lo vemos constantemente también cuando hay demandas por pensión alimenticia. Yo que trabajé mucho tiempo en la industria maquiladora y que trabajé con mujeres, se lo puedo asegurar. O sea, si yo le mostrara los expedientes, las expresiones son las mismas también dentro del hogar. Estás exagerando, no vales nada, ya vas a empezar con lo mismo, etcétera. Y llegaba el paso en la que si quería sobrevivir, si quería permanecer en ese hogar, si ya no quería problemas, si ya no quería ser lastimada, humillada, retirada, por ejemplo, no sé, una cuestión económica y en fin, tenía que volverse sumisa y se perdía a sí misma, y era una mujer que de verdad yo la veía trabajando 8 horas diarias, pero nada más estaba en cuerpo, porque el resto de su ser eh, no estaba ahí, dejaba de ser persona, dejaba su ser, dejaba de existir. Cuando les preguntaba, ¿y qué le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué le gustaría? La respuesta es escalofriante porque me decían, ahorita no sé, no lo sé. Es que como por mis hijos, es que vivo, es que por mi esposo, es que por cumplir y por dar, para no recibir el escarnio, para no ser satanizada, para no ser deshumanizada, para no ser excluida, inclusive por otras mujeres de la misma familia, por las mismas jefas, hablo de mujeres en lugar de apoyarnos entre mujeres, y esto que es la sororidad,
no, le dan prioridad, la tenía es darle prioridad al varón, porque de hecho, pues para ser la diosa de la sabiduría, si ese tiempo pudiera volver, dice una canción, yo sí le demandaría y le exigiría, ¿qué pasó? Eres la diosa de la sabiduría, entonces, ¿dónde está esta? ¿Dónde la aplicaste? Porque realmente no solamente fue convertirla en monstruo, o sea, fue mandarla completamente a una destrucción, mandarnos completamente a la destrucción. Entonces, esa sabiduría, yo creo que ahí en esa expresión, para la mitología, pues también le ha quedado grande y no debemos fallarnos como mujeres, no debemos crucificarnos como mujeres, no debemos, al contrario, porque sí conozco a la fecha situaciones donde se les sigue dando preferencia. Ojo, yo amo a los varones, porque tenemos uno aquí también presente, por ahí dos, que no lo veo, pero veo a mi compañero Juan Carlos y lo reconozco, me agrada, no es eso, no es en contra de ellos, es solamente luchar por lo que de verdad me corresponde, con los hombres preciosos, maravillosos, que están apoyando también de pronto esta lucha y que están respaldando y decir, oye, es injusto esto que está sucediendo, pero me dejó escalofríos, me deja para reflexionar, me deja para trabajar mucho en mi persona y en lo que me rodea, porque también he sido Poseidón, doctora, lo reconozco, lo he sido, también he sido persona, también he cortado alguna vez, he cortado cabezas, entonces tú, wow, y cuando me tocó a mí, pues no me gusta experimentar, entonces no quiero repetir, no quiero seguir repitiendo esto. Me ha quedado de impacto, tengo aquí mis notas y espero darle seguimiento. Agradezco su tiempo, agradezco este conocimiento. Me queda mucho por recorrer, pero sin embargo es no solamente una reflexión, un encauce, un empujoncito que necesitaba entonces para este trabajo y acompañar Espero que y no haya sido fortalecer a las traumático. mujeres. Acompañar y fortalecernos como mujeres y más en esto de este trauma. Ahora te entienden muchas cosas, ¿no?, con respecto al trauma complejo y lo que falta aún. Es lo que podría decir. Gracias, querida Betty. Gracias, doctora Laurelena. A ver, algo que quiero yo nomás ahí, como redondear en lo que comenta Aide. A ver, el problema no son los hombres, es el sistema patriarcal, ¿no? A ver, en otro momento y en otros foros también pues no sé, he hablado o he desarrollado justo una serie de cuestiones alrededor de la masculinidad que también está en crisis y que justo derivado de el reconocimiento de la violencia del patriarcado y la caída del sistema, pues también los varones se están reconfigurando, ¿no? Y también cuando son colocados en los lugares femeninos, ¿no? Son igual de violentados que nosotras. Uh-huh. Otro punto que tocaba Aide, que también quiero redondear, a ver, un poco donde estoy colocando el énfasis en el análisis, y por eso tomo a Medusa y no a cualquier otra representación mitológica, es precisamente en términos de cómo a las mujeres, el ejemplo que ponía de la marca deportiva, que no vamos a decir el nombre, ¿no? Pero cómo a las mujeres se nos tiene prohibida la agresividad, la violencia, la crueldad, ¿sí? Que son elementos de lo humano. Y entonces cuando una mujer tiene estas demostraciones violentas, inmediatamente es una bruja enferma mental, ¿sí? De ahí que justo reclamar nuestros derechos y denunciarlos es una trampa, ¿no? Que creo que ahí sí hay una diferencia importante cuando otros grupos minoritarios, sobre todo representados por varones, denuncian y reclaman y pintan monumentos y llenan las calles de cosas y demás, y no arman el escándalo que armamos nosotras si hablamos con groserías, mentamos madres, nos quitamos el brasier o dejamos de depilarnos la axila, que son justamente como estos simbolismos, ¿no? Que nos tienen ahorita tildadas de locas. Y bueno, había otro punto, pero igual ahorita lo vuelvo a retomar para que hablen los demás, porque justo traté de hacer la conferencia súper breve para que justamente haya diálogo, ¿no? A ver, yo veo otras manitas, pero no sé en qué orden iban, Sara. ¿Tú viste? Sí, Carla, Viridiana, Luz y no sé quién más quiera hablar. Carla. Gracias.
Gracias por la conferencia también, doctora, muy enriquecedora. Y mientras la escuchaba, especialmente cuando la escuchaba hablar de este viraje que tiene la teoría freudiana en el abandono de la teoría, o más bien en el irse sobre que fue una fantasía, en el abandono a estas pacientes y sus relatos, sus denuncias, Ujú. me, me acordé de esta paciente, pero no fue una paciente propiamente de Freud, fue una joven que se encuentra en vacaciones, Catarina. eh, Catarina, claro, que está en los estudios sobre histeria. Si te fijas, la fecha de la que hablo, justo 1896, es precisamente estudio sobre la histeria. sí, sí, es que la tengo como muy fresquita, porque estuve revisando. Y algo bien curioso es, y que creo que vale la pena rescatar, es cómo Freud lo nombra como que el perpetrador del abuso era el tío. Y durante todo la descripción del caso, el tío de Catarina, Sí. su nombre real era Francisca, si no me recuerdo. Y tiempo después, en una nota al pie, aclara que no fue el tío, que fue el papá. Ujú. Entonces, esta pregunta me surgió sobre el caso, como qué tanta relación hay en este cambiar un dato tan relevante, qué tanta relación pudo existir con esta intención tal vez de Freud, digo, no podemos saber exactamente cuál fue, pero qué tanto pudiéramos asumir que fue una intención de encubrir pues a sus amigos, gente que era muy cercana en su círculo, eran estos padres de familia, porque me parece que lo menciona incluso como, bueno, pero es que entonces tendríamos que decir que todos los padres son perversos, incluso el mío. Y él dice, no, no, Exacto. no, Eso está en una carta de Fliss. sí. Entonces Justo no la famosa pensaba, Fliss en la que se retracta de la teoría de la seducción y lo cambia por la fantasía de seducción. Esas son o sea, así describe, así justifica Freud ante Fliss, su amigo, en esta correspondencia, el viraje en la teoría, justo. sí, y es que quise rescatarlo porque en algunos otros espacios, en otros, pues sí, lugares de estudio de la teoría de Freud, se ha pensado en, o se ha arrojado esta pregunta, ¿no? De por qué lo habrá hecho, qué tenía miedo, cuál fue la intención. Y creo que una pregunta que a mí me sigue resonando para la práctica clínica actual es qué lugar queda para la fantasía. Es decir, cómo se le puede dar lugar a que fueron verídicas estos relatos, estas denuncias de abuso, y que tal vez puede existir esta teoría de la seducción, pero ¿qué pasa entonces con la fantasía? ¿Cómo se maneja en la clínica actual que una paciente sí pudiera estar fantaseando o no? ¿Qué se hace con eso? Porque sí fue real que hubo abuso, no Ujú. podemos omitirlo. Y es real en las estadísticas actuales que existe el abuso y que hay padres abusadores, que hay incesto en las familias. Claro. ¿Mm? Sí. A ver, pero ¿cómo estás planteando tu pregunta? Porque fíjate, primero hablas de, o sea, ¿qué tenía Freud en la cabeza? Bueno, menos que hagamos una sesión espiritista, complicado responder la pregunta, pero lo que se me ocurre, porque lo vemos en la clínica y no sé, creo que incluso a nosotras mismas nos puede ocurrir, o sea, el impacto que tiene cuando uno se entera de estos casos siempre es un shock. ¿Sí? Entonces, si yo me imagino a Freud en 1895 y un poco esta confesión que hace en la carta con Fliss, ¿no? Por ahí hay otro texto de Sandor Ferenczi, justo donde retoma esto y menciona que a él le constaba escuchar también de sus analizantes adultos, ¿no? Perpetrar actos de abuso sexual en sus parientes. ¿No? Hay un texto de Ferenczi que lo comenta y que retoma un poco justo toda esta cuestión de Freud como de
como de la época, ¿no? Y de lo complejo que era para ellos mismos admitir que la sociedad vienesa, o sea, que sus congéneres fueran todos pedófilos, ¿no? Fueran todos perversos, fueran todos, ¿no? Porque es un poco como confrontarte, que es parte de la confrontación que hoy vivimos con estadísticas como las que nos lee Sara, ¿no? A ver, y yo creo que, o sea, la estadística o sea, es la numerología, pero creo que por lo menos los que nos dedicamos a la clínica y ustedes saquen sus propias estadísticas, yo me atrevería a decir que un 90% de las personas que nos consultan, sea psicología, psiquiatría, psicoanálisis, han vivido abuso sexual. O sea, sin que el INEGI, antes de que el INEGI hiciera como tal esta estadística, o sea, me parece que en corto, en los consultorios, pues, es una observación, ¿no? Ahora, aquí el asunto es, uno como profesionista de la salud, insisto, o sea psicoanalista, psiquiatra, psicólogo, ¿no? O incluso los médicos, ¿no? ¿Cómo interpretas lo que te está diciendo el paciente? Y ahí entra tu segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo discernir la fantasía de la realidad? A ver, y creo que ahí hay que ser como muy cuidadosos. En primera, no creo que haya una fórmula, ¿no? Creo que todo va en el caso por caso. Y en segunda, si trabajamos desde esta clínica, no somos ministerios públicos. Es decir, no es de nuestra competencia tomar la declaración del paciente, ¿no? Y como los pelos y señales de si pasó o no pasó, qué calzones traía, ¿no? O sea, como llevar a cabo el peritaje, digo, a menos que te estén contratando como perito, esa es otra cosa, pero, o sea, cuando estas cosas salen en el contexto clínico, me parece que se trabaja muy en el caso por caso. No dudo que exista la fantasía, o sea, tampoco podría decir que no existe, y que creo que muchas veces justo la fantasía, como funciona, es precisamente para aminorar la carga, ¿no? Como justo apoyada en estos mecanismos de disociación, ¿no? O sea, lo que me pasó fue tan terrible que si yo lo asumo como propio, me pego un tiro, me aviento por la ventana, ¿no? Entonces, la fantasía aparece como un recurso que me lo hace más tolerable, como aquel texto famoso en Freud de pegan a un niño, ¿no? ¿Sí? O sea, donde hay toda una elaboración, ¿no? En la fantasía, ¿sí? Donde si yo puedo fantasearlo, lo puedo hablar y lo puedo transmitir y lo puedo manejar de una manera distinta que si vengo con las tripas abiertas a decir lo que me pasó. Que eventualmente uno llega a ese punto, ¿no? O sea, eventualmente me parece que en el trabajo con la fantasía, si el que escucha tiene el estómago para escuchar, tarde o temprano aparece. Pero no sé si me explico, como queriendo contestar tu pregunta, Sí, ¿sí? sí, claro. Lo que creo que es muy riesgoso en la parte, pues en el lapsus freudiano, ¿no? Que me imagino también fue como su propia defensa frente a lo terrorífico que implicaba la situación que estaba escuchando, ¿no? Lo que me parece, lo que creo que es muy grave, bueno, y no lo digo yo, o sea, justo creo que Judith Herman es de las primeras que lo pone en blanco y negro en un libro, ¿no? Algo muy grave de esta situación es que ese primer momento en el que aparece la denuncia es silenciada y es revictimizada, ¿sí? Que es un poco la historia de las denuncias femeninas a lo largo de la historia, ¿no? O sea, por eso retomaba a Medusa, ¿no? O sea, Medusa es un monstruo mitológico. Nadie habla de que fue una mujer violada, ¿no? O las brujas, ¿no? O sea, las brujas, pinches viejas locas que hacen brujería y cosas horribles. Sí, bueno, ¿a cuántas de esas brujas los eclesiásticos abusaban de ellas, ¿no? ¿Sí? Gracias, Carla. Muchas gracias. Viridiana, Luz y Carol. Bueno, a ver si no me desvío y así, me da nervios como hablar. Pues me gustó mucho la presentación. Me quedo pensando y me vino como ahorita una frase pues de un libro que estoy leyendo apenas
que es de Medusa, justamente, y dice que aquello cuya verdad se haya perdido para que la encuentren algún día, ¿no? Sí, para que la encuentren algún día. Y que es como esta parte, ¿no? O sea, del abuso, ¿no? O sea, de las violencias, ¿no? Que no nos creen, ¿no? Que es esta parte de la que exageramos, ¿no? Pero incluso como que te toque, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a hacer eso, ¿no? O sea, es como esa parte, ¿no? Y pues también como del afecto, ¿no? O sea, de que primero hay como este, a lo mejor como un afecto como de entre ellos, a lo mejor como que hacia nosotras para, pues creer que dependemos de ello, ¿no? Y pues bueno, me gustó mucho como esta parte de las presentaciones o de la presentación, porque pues ya he tenido como el gusto de ver varias presentaciones o algunas presentaciones este, pues de Elena y pues me ha gustado mucho, realmente me gusta mucho como su estilo y pues sus presentaciones y agradezco mucho como eso. Pues muchas gracias, solamente quería decir eso. Gracias, Viridiana. Nada más, ¿cuál es el libro que estás leyendo? No veo. Ay, bueno, es Medusa de Hanan Lin. Ok. No. Hannah Lee. Hanan Vamos a apuntarlo por aquí. Lin. Y justamente dice también como esta parte, ¿no? Creció entre monstruos, ¿no? Pero no nació siendo uno de ellos. Me Ujú. gusta como mucho, como esa parte, ¿no? Es interesante. Ok. Doctora, al cabo del tiempo se están acumulando las participaciones. Entonces, pues, Sí, si no quieres sé si pasemos quieras con que Luz. primero hablen y No, luego no, justo ya. eso te iba a decir, o sea, porque tenemos como 10 minutos, ¿no? Sí, como unos Sí, 10, sí, 11 sí, minutitos. sí, sí, Luz, mejor. Carol, Juan Carlos, Fernanda, Daniela. Luz. Válgame Dios. Ok. Primeramente, de corazón, muchísimas gracias. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas perfecto, sí. Me hizo así un shock, me hizo así como que revolver entre lo que aprendí en sociología, lo que aprendí de acá, lo que estoy tratando de acomodar, y me deja mucha tarea como a revisar. Entonces me quedé con ganas de así como que haber leído la presentación, así como que puntos, comillas, anotar los conceptos, volverlos a revisar y deme más teoría, así como para después poder revisar, ¿no? Si ya de por sí cuando me enteré de la historia un poquito más amplia de Medusa me quedé en shock, ahorita con este análisis dije, qué impresionante de cómo se ocultan estas partes que ante este sistema patriarcal es lo que había que mostrar de la historia de Medusa cuando desde aquel tiempo te lo estaban mostrando y te lo estaban enseñando de lo que era parte de la humanidad, ¿no? Y cómo en este sistema se enseña o se muestra esto. Entonces, pues me deja mucha tarea porque digo, como todo este tema para calcar películas, esto, lo otro, nada más esa partecita sale, no sale toda la historia completa, ¿no? Este rollo de ocultar, igual que en el cristianismo con Constantino, el conocimiento, etcétera, etcétera, con Eva, ¿no? Y la otra parte que yo sigo así como pensando y que tengo que analizar y quisiera como comentarlo, esta parte de estas serpientes que salen, ¿vea? Y que serían como esa parte de que si tú las ves, te reflejan y te hacen convertirte en piedra, ¿sí? Pero que lo que los libre sea poner el espejo, como si lo que eh, te vieras a ti misma, mujer, es lo que te va a hacer que tú seas la que te hagas daño, ¿sí? Cuando en un momento dado, pues fue este sistema el que, o estos hombres, pero también una mujer, pues, lo que hizo que ella tuviera tanto daño y fuera como es. Entonces me quedo como que todavía no hallo cómo acomodar en mi mente, ¿sí?
toda esta parte entre un espejo y esta parte de las víboras y todo que tenía Medusa en su cabeza, me sigo quedando pensando como que ahí hay algo más que ¿Ok? analizar, que ver, que buscar esta historia este rollo del espejo, del reflejo, ¿sí? De cómo te estoy diciendo o te estoy mostrando qué es lo que hay en mi cabeza o en mi ser de tantas víboras, por así decirlo, no sé cómo, ¿sí? Y qué tiene que ver como ahí el espejo, ¿no? El reflejarse, ¿sí? Entonces hay algo ahí que todavía no sé cómo acomodar, pero como que se me quedó ahí, pues, o sea, nada más lo quiero como comentar, pues. Ok, bien, bien. Sí, Y ahí ya nos contarás, harás una conferencia al respecto. pero me encantó y si nos deja así como para poder analizarla con calma y estos libros, pues para poder revisarlos yo y la verdad, si nos hicieran favor, de cuando usted dio otras conferencias con Sara, con Capaz y todo, o sea, difundir esto, la verdad se me hace impresionante que tengamos una apertura más allá, porque si nos hubieran esto dado, por ejemplo, yo digo, que esto a mí me lo hubieran dado en la universidad hace 30 años, ¿sí? No, hubiera sido una revolución y hubiéramos revolucionado muchas cosas en aquel tiempo. Ah, Tenemos un seminario que va a dar la doctora justo sobre este tema. Ese seminario y también es parte del diplomado de psicoanálisis y feminismos. Y no por nada, pero está bien chingón, de verdad. Muy buenas doctoras, de ay, verdad. Sara. Sí, 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 hay que decirlo, hay que decirlo. Son muy buenas. Su trabajo Carol, es excelente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Se me vinieron muchas cosas a la mente, las voy a compartir todas como me fueron llegando. Me acordaba que Lilith fue la mujer que dijo que ya no era suya de él. Es la primera mujer que se revela y le dice, ya no suya de él. Entonces, a partir de eso, estaba recordando que desde el Concilio de Letrán, en 1231, estuvo la quema de brujas y creo que es bien importante que nos vayamos a revisar todo eso porque la quema de brujas fue las mujeres sabias, las parteras, las aborteras, las sobadoras, las mujeres que tenían el conocimiento. Y vale mucho la pena que no olvidemos esta parte, porque todo tiene que ver con la capacidad de regresarles a las mujeres sobre su propia sexualidad. Creo que todo parte de eso. En la medida que una mujer tenga el posicionamiento y el conocimiento de su propio cuerpo, todo esto puede ser que desaparezca de alguna manera. Por siglos, estoy acordándome de un maestro, todo esto que cito es de un maestro que conocía en la maestría de sexualidad. eh, la prohibición del placer duró 3 siglos, 3 siglos duró. Ni siquiera se podían bañar las personas. Vale la pena que conozcamos todo eso, porque de ahí parten muchas cosas. Y todo eso viene por tiempo, por tiempo, por tiempo, y es lo que traemos las mujeres ahora. Y también creo que es bien importante eh, reconocer a las mujeres que son sabias. Está Hipatia, de Alejandría, que defendió mucho la parte del conocimiento, que fue, Salfo de Lesbos fue la 10ª musa, que Platón mencionó que era la 10ª musa. Está también unas que fueron partidarias cristianas, que es Felicitas y Perpetua, que eran pareja, por cierto, de mujeres y profetizaban. También había parejas de hombres. No me acuerdo ahorita de los nombres exactamente, pero creo que el trabajo de nosotros sí es todo esto que hablamos, pero también recordarles a las mujeres quiénes somos y lo que se nos fue de alguna manera ocultado, porque ni siquiera es que desapareciera. Siempre ha estado este conocimiento. Creo que es bien importante reivindicar el trabajo hacia eso, hacia que las mujeres recuerden eso y que no dejen de compartir las cosas y de nombrar a las mujeres que han hecho cosas. Hubo una mujer que fue la que creó todo lo que conocemos en la química, no me acuerdo de su nombre, pero ella creó todo eso y nunca fue nombrada. Hay muchas mujeres que han hecho cosas importantes y creo que más bien nuestro trabajo, en lugar de estarnos peleando, es nombrar a las mujeres que han hecho algo y dignificar el trabajo. Y eso se hace colectivo y eso se hace más grande. Sí es interesante pues esto y me quedé pensando como en todo esto del maestro. El maestro se llama Juan Carlos Menfueiro, ya falleció
Él era incansable guerrero de decir que las mujeres hiciéramos patrimonio, que las mujeres no dejáramos de hablar de otras mujeres que hicieron como la lucha a lo largo de los siglos y del tiempo. Eh, Él es un hombre que pertenecía a la comunidad y que decía como con orgullo esto, por eso hablaba de todo eso. Y leer desde antes, o sea, leer desde 1231 y escuchar y saber qué esto ha pasado, también hace que la historia te ayude de alguna manera a ver que esto no es de ahorita o no es de Sí, Freud, claro. sino que esto viene desde más atrás y que vale la pena que lo veas desde atrás. La Biblia jesuita hablaba de esto. La Biblia jesuita es la principal que tiene todo esto sin anulaciones, pero no nos dan ese conocimiento porque lo que traen acá para la conquista es diferente y la guadalupana es diferente. Entonces valdría la pena que nos echáramos un clavado a lo que es. ¿Por qué quitaron a Lilith? Porque fue una mujer que quería vivir sobre su placer y decidió ya no ser suya de él, como dice. O sea, es una mujer que se reivindica a elegir y entonces la transforman como un monstruo, como Medusa. Y así hay muchas mujeres. Y sigue pasando, ¿no? O sea, no sé, yo diría que nos siguen haciendo lo mismo. Ujú, ujú. Pero la chamba yo creo que es esto, o sea, vale mucho la pena reivindicar a las mujeres que van haciendo cosas y hacerlas y exponerlas y exhibirlas como de, pues no nada más es la guerra de hombres y mujeres, sino que hay muchas mujeres que en la historia fueron anuladas y que vale la pena nombrarlas. Las mujeres que eran las guerreras de la película de Wonder Woman sí existieron. Y ellas, cuando, por ejemplo, a las niñas las casaban con hombres más grandes, hay un tiempo en que la iglesia preguntan que si vienes por tu propia, no sé, como por tu propia elección, te preguntan hasta un tiempo, porque en la iglesia no existía eso, porque antes había violaciones de niñas. Estas mujeres, las artemisas, llegaban y cuando les decían, se reunían y iban y rescataban a las mujeres, a las niñas de las iglesias y se las llevaban a los montes en Grecia y las entrenaban para ser mujeres guerreras que rescataban a otras mujeres. Y eso tampoco se habla y sí existió, como muchas otras mujeres que hay. Entonces, valdría la pena que también conociéramos todo eso y lo compartiéramos, porque sí hay mujeres, pero se nos quitó todo ese conocimiento. Y es como lo que yo me llevo, o sea, el trabajo con las mujeres que viven estas situaciones, creo que tendrá mucho reside mucho en dignificar pues todo esto que a lo mejor no hay y que sepan que el placer y que vivir sí tiene un sentido, pero que no se les mostró muchas veces y que el poder del conocimiento de su propia persona o de su propio cuerpo las puede ayudar a avanzar muchísimo. Pero creo que no solamente es una cuestión como de mostrárselo a las mujeres, sino de mostrarlo en general y también como ser muy consciente y entender por qué el patriarcado, por qué el sistema nos ha colocado en este lugar. Eso creo que también habría que reflexionarlo, ¿no? Y me parece que tiene que ver justo con el hecho fortuito de que tanto hombres como mujeres somos paridos por una persona de sexo femenino, al menos hasta la fecha. Ujú, ujú. Y creo que ahí hay como cosas que creo que también tenemos que entender, ¿no? Porque si te fijas, cada vez que en la historia de la humanidad ha habido movimientos de reivindicación de lo femenino, viene una ola de resistencia. Ujú. Acaba de ser el 10 de mayo. Sí, se acuerdan por qué se festeja el 10 de mayo, ¿no? Bueno, ya no voy a entrar en detalles. A ver, va Juan Carlos y Fernanda y Daniela y yo me voy a callar. Gracias. Muchas gracias, Laura Elena, toda por tus Juan palabras. Carlos, Y yo quiero ser breve y acercarme un poco a la cuestión de la clínica y pensar que la verdad de las infancias, de las niñas y de los niños que atraviesan por todo este proceso del trauma complejo, les va a llevar a trastocar su identidad, su cotidianidad. Sin embargo, en su momento, esa verdad de las infancias es también reprimida y ocultada por la familia, sobre todo quizá por la figura materna, que no permite que se hable de estos sucesos y que de alguna manera
quizá toda esta trayectoria que las mujeres y los hombres que buscan que exista mayor equidad se enfrenten a una estructura familiar la cual pone en riesgo también de ser trastocada, porque habría que ir en contra de sus verdades, de un secreto que tienen que conservar para mantener una estructura familiar. Igual en la cuestión de las estructuras del patriarcado que tiende a defenderse, pero yo diría, esta lucha o esta ruta que tienen las mujeres por recuperar su palabra, su cuerpo, su identidad, eh, está generando toda esta eh, dinámica conflictiva, no solamente con la estructura del patriarcado, sino también de las familias, de la familia. Y creo que hoy en día podemos ver esto en la decisión de los jóvenes de no tener hijos, supongo. Habrá otras líneas, pero esto es lo que en este momento me viene a la mente. Es cuanto. Estamos prácticamente ya rebasando el tiempo. Si ustedes, Fernanda y Daniela, desean hablar, les agradecería que su comentario fuera muy breve para hacer un cierre. Gracias. Sí, gracias. Voy yo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. ¿Ahí me escuchan? Que no escucho nada, pero bueno. Sí, sí, Eh, Fernanda. ay, gracias. Voy a ser, sí, súper breve. Cuando no sabía que te ibas a hacer la ponente, pero cuando vi tu nombre dije, yo la conozco, ¿no? Y justamente leí Maternidad, Violencia y Crueldad Femenina. Y son de esos libros que soy psicóloga, pero soy mamá también. Y de esos libros que cuando los terminé de leer, dije, gracias, ¿no? Porque no estaba loca, ¿no? Y de verdad es eso, darte las gracias, qué honor, o sea, para mí fue, me emocioné, dije, wow. Entonces, para mí es un gran placer y un orgullo tenerte aquí enfrente, de verdad que este libro me cambió un montón. Y ahorita lo que acabas de hacer también me deja reflexionando un montón de cosas y de verdad que libera y da a seguir trabajando, no solo con, como dices tú, con mujeres, sino también con hombres que llegan a la clínica, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias, Elena, y es un honor, de verdad. De nada, pero qué bueno que te funciona el libro. Justo en ese texto trabajo algunos de los temas que están surgiendo ahorita aquí como dudas o como comentarios. Dani, bueno, no sé si te gusta que te digan Dani, ya te dije Dani, Daniela. Sí, no, no hay problema. Muchas gracias. La ponencia, la verdad es que no sabía esa parte del mito de Medusa y me hizo replantear demasiado, pues, el cómo se nos retrata en la historia, ¿no? El hecho de, pues, el expresarnos ya como algo muy negativo. Y también esto se me hace muy importante con las participaciones que han estado, bueno, con lo que han dicho, el hecho de que nosotras, bueno, las mujeres, también reivindiquemos otras mujeres y que también seamos las que llevemos, pues, estos paradigmas sobre la salud mental, sobre todo, porque ha sido, bueno, se nos ha quitado la voz hacia lo que nosotras experimentamos, ¿no? Desde niñas hasta la adultez, hasta en la vejez incluso, es, es quitada nuestra voz y nuestro reconocimiento ante lo que experimentamos y creo que eso es algo muy importante. O sea, no permitir que se nos quiten nuestros derechos y sobre todo pues nuestras experiencias, porque eso es lo que hacen en su mayoría, ¿no? El hecho de que bueno, o sea, sí, o sea, tú viviste esto y esto, ¿no? Pero yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo un hombre específicamente. Lo está diciendo, pues, chance o este mismo sistema el que, pues, no nos deja decir tal cual como lo vivimos y nos invalida en muchas ocasiones. Y también otro punto súper breve es que no nada más es esto de, bueno, es que la violencia de adultos a infancias, ¿no? También la violencia entre pares en esas mismas edades que muchas veces no queremos ver o que se nos dificulta ver, ¿no? Por ejemplo, una mamá a sus hijos de
es que mi hijo no es así, mi hijo no hace esto hacia una compañera o mi hija no hace estos comentarios hacia otra compañera o incluso con familiares, ¿no? O sea, como que cómo papá va a hacer eso, cómo tu mamá va a hacer eso, ¿no? O sea, también tomar en cuenta la, que no es como, o sea, aunque nos cueste demasiado, pues la violencia viene de todas partes, pero eso no detiene, bueno, no define nuestro valor como personas el hecho de que pues nada más seamos víctimas, ¿no? Somos más de lo que vivimos y también tomar nuestra resiliencia como una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y ya, muy breve para cerrar. Gracias, Dani. ¿Qui- ¿Quién más nos faltaba? Nadie más. Creo que ya las manitas ya terminaron. Y bueno, no sé si quieras hacer un comentario de cierre, querida Laura. Yo hago otro y leemos los comentarios que están por acá. No sé si ya los leíste. Eh, Este, algunos sí. no, estaba viendo algunos, pero Te los leo. ya no leí los Pati últimos. Soto dice, gracias por facilitar la El de Patti sí lo información. leí, justo, fue el último ¿Ah, que sí? leí. Ajá. Ah, ok. Pero Eh, léelo en voz alta para que lo ah, escuchen los demás, ¿no? Gracias por facilitar la información, por el profundo análisis en psicoterapia feminista. Sanar significa recuperar humanidad sin renunciar a la fuerza que permitió sobrevivir. Tal vez el verdadero acto terapéutico como Medusa no sería cortarle la cabeza, sería por primera vez mirarla sin horror. Muchas mujeres sobreviven convirtiéndose en Medusa, endurecen la voz, el cuerpo, el corazón, porque alguna vez su vulnerabilidad no fue segura. Y lo más doloroso es que el mundo suele temer la reacción traumática más de lo que cuestiona la violencia que la provocó. Patricia Soto dice felicidades. No podrán aportar, nos podrán aportar los datos de sus artículos y libros, por favor. Dice ¿Me, Luz me Guerrero, dejas nada más pensemos. leer antes estaba otro texto largo que no leí. ¿Qué crees De- que no? No lo tengo porque ya ves que se me fue el internet, entonces no ok, alcanzo a verlo. yo sí, si quieres lo leo, de Esperanza Herrera, dice, me da gusto conocer la raíz de esta violencia. La figura de Medusa tiene una profundidad muy interesante cuando se analiza desde la psicología y la mitología. Eh, deja de verse como deja de verse solo como el monstruo y empieza a entenderse como símbolo de dolor, de la violencia y el castigo y la transformación y nos agradece. Y luego venía el de Patricia y si quieres leer el siguiente. Dice, pienso que en cada mujer en algún momento de su vida hubo una Medusa. Habrá que trabajar en las consecuencias de esta, resignificando ese sufrimiento a modo de aceptación y reconocimiento para un viraje de transformación en cada mujer. Eso dice Marce. Dulce María dice, maravillosa Laura, gracias. Y bueno, pues muchas felicitaciones, muchos corazoncitos. Decían arriba lo de los datos de los artículos. El libro que mencionó Fernanda se agotó ya y no salió una segunda edición, pero lo publicamos de manera libre en academia, entonces ahí si gustan les puedo copiar la liga y lo pueden consultar. Y los otros, la verdad no sé, porque son ediciones del círculo, tendría que verse con el círculo si hay ejemplares. Y bueno, Pero, pues espera, déjame copiar la liga. sí, ¿no? Cópiala acá. Sí, sí, antes de que cerremos, ahí voy. Y bueno, mientras tanto, no me queda más que agradecer la Listo. presencia de todas, todos y pues comentarles, ¿no? Que esta conferencia tuvo lugar por dos razones. Primero, porque uno de los temas que es frecuente escuchar en la clínica es un tema de las violencias que han vivido las mujeres y los efectos traumáticos que hay a partir
de estas violencias. Creo que el abordar el tema con investigadoras es sumamente importante. La doctora Laura tiene esa especialización y pues su base clínica la tiene en el psicoanálisis. Me parece que hoy por hoy toda aquella persona que está dedicada a acompañar en casos clínicos, eh, pues hay que tener una formación bien sólida y pues vamos a estar dando por acá un seminario. La doctora lo va a impartir y quienes estén interesadas, pues comuníquense al WhatsApp de Capacity 55 34 78 98 87 y ahí les podemos dar algunas informaciones de beca. Les agradezco nuevamente y querida Laura, de verdad, mil gracias porque siempre tus conferencias, tus clases están llenas de inteligencia, de práctica y sobre todo de una formación sensible e inteligente. De verdad, muchas gracias. Te admiro y te quiero mucho. Gracias, Sara. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, a todos los ponentes que se echaron aquí una hora de rollo. Y bueno, espero no haber traumatizado a nadie, ¿no? Y que más bien caiga en la reflexión, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Luz,